we continue with the following speaker. Is the professor Francisco Javier Veredas Navarro. He's from the University of Malaga in Spain, about computer science department. And his presentation is about computational intelligence for pressure ulcer diagnosis. So, please, everyone. Buenos días. Bueno, voy a hablar en español. Sorry for my presentation in Spanish. It's my mother language. I feel much more comfortable speaking in Spanish. Pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga. Me dedico a una cosa que se denomina inteligencia computacional. Soy un elemento extraño, quizá en este congreso, porque no soy sanitario, pero colaboro muy de cerca con sanitarios para desarrollar proyectos de valoración, de diagnóstico de úlceras por presión. Y es lo que voy a presentar aquí, a grandes rasgos, las líneas principales de este proyecto. Bueno, voy en primer lugar a motivar un poco el hecho de que trabajemos los informáticos, computer scientists, en este tipo de proyectos. Y concretamente hemos hecho 3 grandes líneas. Una primera línea que tiene que ver con la detección automática de tejidos por un ordenador, una segunda línea que es la estimación automática de tejidos y, en tercer lugar, la predicción de la evolución. Voy a contar cómo hemos diseñado esos 3 proyectos. Bueno, todo parte del hecho de que consideramos que el diagnóstico de úlceras se hace fundamentalmente de una manera subjetiva, que está basada fundamentalmente en la inspección visual de la herida. Eso junto con escalas estandarizadas, no completamente implantadas a nivel mundial, que son muy dependientes del observador, muy dependientes del nivel educativo, del nivel formativo de ese educador. Eso conlleva problemas de que el registro de esas heridas no es preciso. También es muy difícil medir de forma precisa cómo evoluciona la herida, cómo cicatriza la herida. Incluso comparar de forma objetiva la eficacia de diferentes tratamientos. Si todo se basa en una inspección visual, todo esto es mucho más difícil. En definitiva, es mucho más difícil tomar decisiones que están basadas en criterios subjetivos dependientes de la inspección visual de una herida. Por ejemplo, en la escala, el índice PUSH, el IMEUP, como se utiliza en España, está basado en la inspección de la herida, inspección visual, en una medición largo por ancho que se hace con una regla, una medición del nivel de exudado que se hace visualmente y del tipo de tejido presente, que también es una inspección visual. Esto no deja de ser algo subjetivo e impreciso, sobre todo desde el punto de vista de un ingeniero, fundamentalmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, o estamos utilizando técnicas que están dentro de lo que se denomina computer vision, visión artificial, inteligencia computacional, para, en primer lugar, hacer una detección automática de los tejidos en la herida, una medición automática del lecho de la herida y así poder ayudar al diagnóstico de la herida. Es un problema muy difícil desde el punto de vista computacional, desde el punto de vista informático, porque las imágenes de heridas son muy complejas. Tienen formas muy irregulares, con bordes imprecisos, coloraciones muy heterogéneas, y eso hace que aplicar técnicas clásicas de procesamiento de imagen no garantiza un éxito. Hay que utilizar técnicas mucho más sofisticadas que estarían dentro de lo que se denomina visión artificial. Los estudios actuales se centran fundamentalmente en identificar el área, muchos esfuerzos a nivel mundial en técnicas completamente automáticas de identificación del área, y menos equipos de trabajo en el mundo trabajan en detección de tejidos específicamente. ¿Qué es la inteligencia computacional? Quiero hacer una pequeña introducción porque esto no es un foro computacional y quizá permita orientar. La inteligencia computacional viene de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un término que en 1956 John McCarthy acuñó y desde entonces ha evolucionado muchísimo. De hecho, esa inteligencia artificial ha derivado en lo que se denomina inteligencia computacional,
que es una inteligencia más inductiva. La inteligencia artificial se ha quedado como una inteligencia más deductiva, basada en reglas de lógica, en reglas simbólicas, y la inteligencia computacional se basa en extraer de los datos los algoritmos. El algoritmo no se le da a la máquina, no se le da al ordenador, sino que el ordenador tiene que conseguir extraer el algoritmo que soluciona el problema directamente del análisis de los datos. Eso es lo que se denomina inteligencia computacional y está fundamentalmente basada en inspiraciones biológicas y físicas, fundamentalmente. Eso nos lleva a lo que se llama el aprendizaje computacional, machine learning. Consiste en suministrar muchos ejemplos al ordenador para que el ordenador aprenda como aprenden las personas. Aprende primero haciendo una representación, un modelo mental, en el caso del ordenador, un modelo computacional. Por ejemplo, este es un clásico cuadro de René Magritte, que se llama «Esto no es una pipa», y es una metáfora de lo que se denomina la representación del conocimiento. Todos aquí sabemos que eso es una pipa, porque se ajusta a nuestro modelo mental de pipa. Tenemos esa representación de la pipa en nuestro cerebro. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido a partir de ver muchos tipos distintos de pipas. Hemos hecho una abstracción, hemos hecho un modelo mental y ahora podemos generalizar. Podemos identificar pipas que nunca hemos visto, porque utilizamos la capacidad de generalización. Los ordenadores pueden hacer exactamente igual. Yo puedo enseñar a un ordenador, mediante muchos ejemplos, a identificar caras. El ordenador puede aprender ese modelo, puede establecer un modelo para distinguir caras de pimientos. De manera que yo le enseño una cara nueva, esto es una cara que nunca ha visto, no está aquí, pero la identifica como cara, porque cumple con su modelo. Y esto no es una cara. Pero hay un grave problema. Es muy importante cómo suministramos todos estos ejemplos al ordenador para que pueda hacer una buena generalización y no cometa errores. Eso para nosotros es una cara, pero el ordenador no sabe que es una cara porque nunca ha visto algo tan parecido. ¿De acuerdo? Bueno, entrando en detalles más difíciles, más complejos, hay muchas técnicas, muchas maneras de hacer que los ordenadores tengan modelos que representan la realidad. Aquí hay un buen número de ellas. Estas técnicas, hay algunas que sirven para clasificar, como en el ejemplo anterior, en el que clasificábamos caras y no caras, y otras técnicas que permiten hacer una predicción numérica. Nos dan un valor, por ejemplo, una predicción de un índice bursátil en un futuro. Por centrarnos en una técnica en concreto, las redes neuronales son una de las técnicas que más hemos usado en nuestros proyectos. Una red neuronal es algo muy sencillo, está inspirado en las redes neuronales biológicas, pero solamente inspirado porque las redes neuronales biológicas son mucho más complejas. Están compuestas de unidades muy simples que se conectan mediante sinapsis. Cada una de esas conexiones tiene un peso, un valor, y el algoritmo está en esas conexiones. Esas conexiones se ajustan para poder, a partir de unos datos de entrada, obtener una salida, mediante aprendizaje. ¿De acuerdo? Eso es lo que sería una única neurona de ese modelo. Está inspirada en la neurona biológica, pero es mucho más simple. Si entendéis algo de matemáticas, esto es simplemente sumar las entradas multiplicadas por un peso y aplicarles una pequeña función para obtener la salida. Bueno, con ese tipo de estrategias hemos hecho tres grandes partes. Primero, una primera fase para reconocer automáticamente tejidos, una segunda fase para estimar el área de la herida y una tercera fase para predecir la evolución de la úlcera por presión. Hemos estado recogiendo datos de pacientes durante más de un año. Solamente por centrarnos aquí, durante ese año hemos conseguido más de 5.000 fotografías de úlceras por presión, de las cuales hemos utilizado 113 para enseñar al ordenador a detectar diferentes tipos de tejidos y 743 para enseñar al ordenador a predecir la evolución de una úlcera. De esto, lo más importante es que esas imágenes están tomadas sin ningún control de iluminación. Están tomadas en un entorno natural, con una cámara normal, con un paciente normalmente encamado,
Son imágenes muy naturales y eso es todavía más difícil a la hora de detectar automáticamente los tejidos, ¿vale? Este es el sistema general que hemos utilizado. Las imágenes, primero, se segmentan, ahora contaré lo que significa segmentar, se le extraen características de color, de textura, y hay un sistema en fases que va detectando diferentes tipos de tejidos. Primero, tejido de granulación, luego tejido esfacelo, SLUF, luego tejido de granulación, luego tejido de cicatrización y al final tenemos la imagen completamente clasificados todos los tejidos, ¿de acuerdo? Dentro hay algo muy complejo, dentro hay redes neuronales, clasificadores bayesianos, que son los sistemas que permiten, a partir de ejemplos, aprender un modelo que luego permite reconocer en el futuro nuevas imágenes, ¿vale? Esto es un ejemplo de segmentación. Segmentación solo es separar diferentes zonas en la herida. De cada imagen se obtienen unas 150 regiones. Si utilizamos 113 imágenes, tenemos 15.000 regiones. Esas 15.000 regiones tienen que estar una a una clasificadas por un experto humano, para luego poder darle esos ejemplos al ordenador y que el ordenador pueda aprender, ¿de acuerdo? Este software está hecho para que el experto humano pueda clasificar cada una de esas regiones. Es un software específico de este proyecto. Aquí tenemos ejemplos, dos imágenes que están clasificadas por expertos, los 5 tipos distintos de tejido y la misma imagen completamente automáticamente clasificada por un ordenador. Hay bastante similitudes, hay bastante cercanía en las clasificaciones. Hay diferencias, pero hay bastante cercanía. Si vemos esto en números, vemos que cada tipo de tejido se clasifica correctamente, con alta sensibilidad y alta especificidad. Si miramos los datos globales, la sensibilidad de ese clasificador está cercana al 80%. Un tejido muy importante, el tejido necrótico, es un tejido crítico a la hora de valorar la úlcera, se detecta muy bien de forma automática por un ordenador. Ahí tenemos los niveles de sensibilidad. De la misma manera, en la segunda fase lo que hacemos es intentar hacer un sistema de medición automática del área. Estas son las técnicas clásicas. Lo que hacemos es simplemente utilizar 2 fases. Primera fase, skin, detectamos solo piel. Segunda fase, detectamos tejido de cicatrización. Lo que queda es el lecho de la herida, un bed. Eso nos permite estimar el área. Aquí tenemos imágenes originales, aquí tenemos imágenes completamente segmentadas y clasificadas por un ordenador de forma completamente automática. Podemos comparar aquí el sistema de medición base por altura, ancho por largo, en amarillo. Lo podemos comparar con el sistema completamente automático, en negro, se ajusta mucho más al tamaño de la úlcera, y el trazado manual por un experto en blanco. Eso nos da una idea del grado de cercanía en la clasificación, ¿vale? Si vemos números, también vemos que hay altos niveles de detección de forma automática del tejido. Por último, para acabar, la última fase del proyecto consistía en hacer un sistema que predice la evolución de la úlcera por presión. Esto es algo bastante complejo y hemos estado mucho tiempo investigando en posibles formas de hacerlo. Se ha utilizado como metodología, se ha extraído no solamente características de la herida, también características del paciente, de salud general del paciente, pero la mayoría de las características que permiten predecir la evolución hemos detectado que están en la misma herida, en la imagen. Ahí están las características, las variables más predictivas de la evolución de la úlcera por presión. Hemos utilizado diferentes técnicas de Computational Intelligence para hacer esto. Fundamentalmente consiste en que el ordenador va recibiendo heridas en 2 semanas consecutivas, semana 1, semana 2, semana 2, semana 3, semana 3, semana 4, así hasta semana 15, semana 16. El ordenador aprende una misma herida, cómo va evolucionando. El ordenador extrae los tejidos de cada imagen, calcula, por ejemplo, el ratio granulación desvitalizado, el porcentaje de granulación en el borde de la herida, que es un indicador de la cicatrización de la herida, y eso hace que pueda establecerse un sistema de predicción. ¿Qué hacemos? Cuando ya el ordenador está entrenado, le damos una herida en la semana K y el ordenador nos predice qué va a pasar en la semana K+1. Concretamente nos dice cómo va a estar la granulación en el perímetro en la semana K+1. ¿Mejora o empeora? Eso es lo que nos
dice el ordenador. Y también nos dice cómo estará la ratio granulación desvitalizado la semana K+1, ¿mejora o empeora? Eso es hasta ahora lo que conseguimos que pueda hacer. Bueno, si vemos números, vamos a quedarnos solamente con lo que está en rojo. Ese es los números que nos dicen estadísticamente cómo funciona el sistema de predicción. Y vemos, por ejemplo, que a la hora de predecir la ratio granulación desvitalizado hay altos niveles de accuracy en la predicción. O sea que el sistema parece que funciona aceptablemente bien. Todo es mejorable. Es un primer prototipo de un sistema predictivo. Todo es mejorable. ¿De acuerdo? Bueno, para acabar, simplemente decir que hemos utilizado técnicas de inteligencia computacional para hacer modelos que permitan diagnosticar, ayudar al diagnóstico, ayudar al sanitario al diagnóstico de la úlcera, al diagnóstico actual y al diagnóstico futuro, porque permite hacer predicciones de cómo va a evolucionar esa úlcera. Y eso, como digo aquí al final, puede contribuir a una mejor gestión de los recursos sanitarios y probablemente ayudará a la toma de decisiones por parte de los sanitarios. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Francisco Javier Vereda? Any questions? Sí. Tenemos. Mejor micrófono para que puedan hacer la traducción, por favor. Debe tener algún botón para activarlo. Ahora. Perdón. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena, me ha encantado tu exposición y solamente, bueno, yo soy enfermera, este tema me preocupa mucho y yo quisiera saber si esos datos que habéis metido están contrastados o habéis metido con qué se le ha curado, porque eso es muy importante, porque el programa me va a hacer una predicción, pero ¿en base a qué? Sí. Muchas gracias. Sí, como decía, partimos de todos los datos que tenemos recogidos de los pacientes y de los pacientes no solamente recogemos la imagen, también recogemos muchos datos de la evolución de su estado general de salud y también el tipo de cura utilizada, el tipo de apósito, si ha habido debridamiento o no ha habido debridamiento, etcétera, el tipo de debridamiento, si es químico, físico, etcétera, ¿no? Todo está recogido. Hemos hecho un gran esfuerzo en intentar que el sistema utilice esos datos para predecir, pero hay un gran problema y es que tenemos muchas imágenes, pero de muy pocos pacientes. Porque de cada paciente, durante un año, cada semana se ha recogido una imagen. Pero tenemos solo 69 pacientes. Es decir, la variabilidad en las condiciones generales de salud es muy baja comparada con la variabilidad de fotografías. Y un sistema de aprendizaje computacional necesita mucha variabilidad, ver muchísimos ejemplos distintos para poder hacer un modelo. Al final, no teníamos datos suficientes de ese tipo de cuestiones, por ejemplo, el tipo de apósito utilizado. Pero conseguimos hacer un sistema predictivo basado única y exclusivamente en la imagen. Si hubiéramos tenido la posibilidad de tener muchos más pacientes, estoy completamente seguro de que datos, por supuesto, de tratamiento influyen mucho en la predicción. Pero por ahora no hemos podido hacer ese estudio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una muy breve, si me permite, y es si, qué tipo de implementación práctica, me imagino que para el futuro tienen previsto de este software, ¿no?, que está desarrollando, si actualmente entiendo que funcionará en ordenadores convencionales, si tienen previsto que esto pueda estar en dispositivos móviles, tablets, smartphones, que los profesionales, los clínicos, puedan utilizar directamente a pie de cama. Sí. El sistema actual requiere
mucha potencia de cómputo. Cuando subimos una imagen, la imagen va a un servidor y el servidor tarda varios minutos en darnos un diagnóstico, en localizar cada tejido, etc. Estamos ahora trabajando en todas esas técnicas, optimizarlas para que sean mucho más rápidas, más eficientes, de forma que puedan ejecutarse, ese software se pueda ejecutar en un dispositivo móvil, en un smartphone o en una tablet. Esa es la parte más compleja, que esos algoritmos sean mucho más simples, con la misma eficiencia a la hora de detectar tejidos, pero mucho más rápidos a la hora de funcionar para que se puedan llevar en un móvil. Son algoritmos muy complejos que requieren actualmente mucho cómputo, pero creo que lo conseguiremos en un año. Así es bastante fácil que se pueda tener ese núcleo que luego se puede llevar a una aplicación móvil. La parte más difícil es esta, la parte de la aplicación, la parte de gestión es mucho más fácil. Bueno, parece que hay una última pregunta. Mi pregunta es la siguiente, si este programa, este software, es el mismo que explicó la enfermera en la sesión anterior, que se llama EpuLab, que lo están usando para la docencia, que me parece fantástico porque ahí los alumnos pueden aprender a clasificar tejidos y a proponer tratamientos. ¿Es el mismo? El software EpuLab que ha contado la profesora Laura Morente forma parte de mi equipo de trabajo, trabajamos juntos. Efectivamente, es el cuarto proyecto que yo no cuento porque lo ha contado ella, que utiliza todo esto porque utiliza las imágenes que ya han sido segmentadas y clasificadas para mostrárselas a los estudiantes y que los estudiantes aprendan ellos, con su software EpuLab, a detectar tejidos, a diagnosticar, a aplicar tratamientos, etc. Así que todo forma parte del mismo proyecto y EpuLab utiliza el núcleo de EpuLab, es esto que yo estoy contando. Está todo integrado.